gran experiencia en diseño. Ah, perdón, ya podemos grabar, Sí, maestro Sergio. maestro. Sí, ya lo puse a grabar. Bueno, y pues para aquellos que no acudieron, bueno, ahí va a estar la grabación. Ya ayer tuvimos una plática con el maestro Benito sobre la gestión del conocimiento y las implicaciones que tiene esto en nuestro modelo educativo, en el diseño curricular de nuestra oferta educativa. Y Ajá. evidentemente, bueno, pues creo que algo medular es del modelo que escogimos, aunque algunos podrían decir que esto ya va Hola, ¿cómo estás? vida, sobre todo el modelo ¿Cómo te fue? basado en competencias, ¿no? El modelo basado en competencias, para algunos podrían decir, bueno, pues ya hay algo, ¿no? Digamos, con la pandemia y la pospandemia, bueno, tal vez adquiere mayor fuerza este modelo, y desde luego no es un modelo estático, creo que es un modelo dinámico que se ha ido enriqueciendo. Por ello, la invitación a usted, maestra Susunaga, bueno, pues para que nos comparta su visión. Le llamamos nosotros a esta ponencia eh, nada menos que de, este, perdón, le llamamos retos, ¿no? Retos a ver, retos del modelo basado en competencias, ¿no? Y bueno, desde luego, pensando en, en las habilidades, en las habilidades cognitivas, en la integración, digamos, de las actitudes actitudinales y, digamos, y cognitivas, ¿no? Entonces, en eso, pues, nuestros expertos, desde luego, pues, conocen a fondo su materia, su campo de estudio, pero bueno, pues, a veces, en la mayoría de los casos, sí se requiere este acompañamiento de algún experto en diseño curricular. Pues maestra, bienvenida a este foro de la Universidad de la Innovación y del Conocimiento. Vamos a escucharla sobre el tema que le pedimos que nos hablara el día de hoy y después abriríamos una ronda de preguntas. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Como les comentaba el doctor Filiberto, para quienes hay algunos que ya me conocen, para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Susunaga, soy pedagoga de formación y bueno, tengo una amplia experiencia en toda la parte del diseño instruccional en diversas plataformas educativas y en la parte del diseño curricular. Les voy a compartir una presentación. ¿Sí se observa? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el modelo por competencias, pero a mí me gustaría hacer énfasis, sobre todo ahorita que están con la parte del diseño, en esta parte que tiene que ver con las actividades auténticas. Y ahorita que iniciemos con todo el desarrollo, van a ir viendo pues cuál es la relación de este modelo, ¿no? Y sobre todo para no quedarnos en esta parte teórica, ¿no? El propósito pues sería analizar los fundamentos psicopedagógicos, es decir, qué fundamentos pedagógicos tiene el modelo por competencias, porque no es un modelo por competencias totalmente trasladado del mercado laboral, sino tiene otras implicaciones. También vamos a revisar algunas de sus características centrales y bueno, pues las implicaciones a nivel metodológico que implica aplicar este modelo en diferentes áreas educativas. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Pues que transformen e innoven su práctica educativa, ¿no? Que es, recordemos que toda la universidad tiene su modelo educativo basado en el humanismo y la parte pedagógica o metodológica basada en el modelo por competencias. De ahí la importancia de que tanto docentes como diseñadores y todos aquellos que contribuyen en este proyecto, pues conozcan y dominen este modelo. Para empezar, bueno, este término, como lo hablé anteriormente, surge del mundo del trabajo.
y su incursión en la educación se da a partir de estudios internacionales que empiezan a ver la necesidad de vincular el desarrollo profesional con el ámbito laboral. Es decir, una de las principales quejas que había en la educación en esos tiempos era que la educación estaba totalmente separada y aislada de los centros de trabajo, y entonces cuando los profesionistas entraban a laborar, pues tenían muy poco conocimiento, a veces nulo conocimiento de lo que implicaba el trabajo como tal, ¿no? De ahí se origina o se piensa precisamente en la idea de que se establezca este vínculo entre lo que sería la educación y el modelo por competencias. Como podemos ver, bueno, el modelo se inicia en 1960, es cuando aparece por primera vez este término de competencias, ya en el ámbito educativo, ¿no? Comentábamos que en el ámbito laboral pues ya existía, pero en el ámbito educativo, a partir de la reforma educativa federal, en el caso de Estados Unidos, se implementó un proyecto de formación docente basada en competencias para todos sus institutos pedagógicos. Posteriormente, en 1980, ya con las propuestas de la OECD, se empieza a centrar esta educación basada en competencias ya como una propuesta más desarrollada y con la idea de que permita, pues de alguna manera, la unificación de un marco común a nivel profesional que facilitara el paso de un programa educativo al otro sin necesidad de que estuvieran como las barreras de los diferentes requisitos que solicitaban en los países. En el caso de México, entre el 92 y el 94, y creo que conocido por la mayoría de nosotros, pues está el CONALEP, que es una educación, bueno, que era un modelo basado totalmente en competencias, era una educación terminal, o sea, no contenía como esta parte del bachilleres que ya contiene hoy, pero la idea de este proyecto era precisamente generar condiciones educativas terminales o para aquellos jóvenes que ya no desearan seguir al nivel superior, que contaran con las competencias necesarias y competencias marcadas de acuerdo al marco de conocer, que les permitiera elaborar inmediatamente. Incluso muchos de los CONALEPs tenían vínculos ya directamente con las empresas, lo que les permitía a los jóvenes pues ir realizando estas prácticas cuando se requería. Ya era una vinculación total y directa entre, en este caso, los CONALEPs y las empresas que estaban afiliadas. Bueno, en el 97 ya con el proyecto CHER realizan un estudio sobre aquellos estudiantes egresados y se establece cuáles serían las competencias o cuáles en ese momento eran las competencias más valoradas en el mundo laboral. Entre esas competencias se identifica la habilidad para aprender, o sea, el aprendizaje permanente, que de ahí en adelante se convierte como en un precepto que se tendría que cumplir o con el cual la educación tendría que cumplir, que era ya no tenemos conocimientos acabados, sino tenemos que tener la habilidad. O sea, ya en la docencia, en la escuela, nos tenían que enseñar la manera en que aprendamos permanentemente. También se ve que una de las habilidades necesarias es la planeación, que los jóvenes tengan la posibilidad de resolver problemas, cualquier tipo de problema que se les presentara, una correcta toma de decisiones y también la parte de las habilidades sociales. Ya en el 2003 con el proyecto Tuning es cuando ya se enmarca como tal el proceso por competencias a través de la creación de un espacio europeo de educación superior que va a establecer unas competencias específicas y que van a estar asociadas a las diferentes titulaciones y disciplinas de conocimiento. Es decir, independientemente del país en el que yo curse una maestría, un doctorado, una licenciatura, vamos a tener ciertos puntos en común o ciertas habilidades y competencias que nos van a permitir pues que nuestro título valga lo mismo aquí que en China, ¿no? Esta equivalencia que se intentó hacer a nivel internacional es precisamente la que se genera con el proyecto Tuning. Y bueno, ya finalmente entre el 96 y 2006, el proyecto de SECO, que es definición y selección de competencias, realiza un nuevo estudio ya en 12 países para determinar cuáles serían las competencias claves con el fin de establecer un marco que permitiera evaluarlos y definir el término de competencias, señalando qué rasgos básicos tendría. Es a partir del 2006 precisamente cuando ya se puede hablar de un modelo específico por competencias
que nos va a ir marcando de alguna manera las directrices que debería de tomar la educación para poder establecer este modelo. Bueno, pues continuando, en el caso del enfoque por competencias, el contexto educativo, voy a bajar esto un poquito para que no me... Bueno, el contexto educativo, el desarrollo y el trabajo se tienen que entender ya dentro del enfoque por competencias como una o desde una concepción constructivista y social. Aquí se dan cuenta, ya no es nada más la evolución en cuanto al constructivismo, que era uno de los postulados que nos decía, y que ya desde años atrás nos daba como la concepción de que el aprendizaje viene del propio estudiante, es el estudiante quien va construyendo a partir de su experiencia con el medio ambiente este conocimiento, pero se mete esta parte social del aprendizaje que es muy importante en el caso de las competencias, porque nos permite que este desarrollo de habilidades se dé a través o a partir de un contexto, ¿no? Esta es como la parte importante de las competencias, que siempre va a tener lugar en contextos sociales. Bueno, pues aquí tenemos 4 de los principales autores que de alguna manera fundamentan teóricamente y pedagógicamente el modelo por competencias, ¿no? Tenemos a Jean Piaget, a Vygotsky, a Brunner y a Ausubel. Principalmente... Ausubel, perdón. Bueno, entre los principales postulados que nos dan es que el aprendizaje es una reorganización de las estructuras cognitivas y es también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio de asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. De acuerdo a Piaget, el aprendizaje se va a dar a partir de una asimilación y una acomodación. Asimilamos cuando estamos complementando un concepto y acomodamos cuando ese concepto ya no cabe en los esquemas previos que tenemos. Entonces es cuando tenemos que hacer una acomodación y por ende una equilibración. En el caso del aprendizaje sociocultural, los procesos de aprendizaje van a estar condicionados por la cultura. A diferencia de Piaget, que decía que el aprendizaje y el conocimiento era en su mayoría genético, con Vygotsky lo que vemos es que el aprendizaje está basado en la experiencia de los estudiantes con respecto a su medio social y su medio cultural, ¿no? Aquí la cultura forma parte muy importante y entre ellos el símbolo más importante pues es el lenguaje. A partir del lenguaje es como desarrollamos nuestras ideas y cómo es posible que incluso, bueno, que comuniquemos estas ideas y que este aprendizaje se vaya aumentando. Aquí entra esta parte que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, en donde lo que se comenta es que tenemos de acuerdo a nuestra madurez, genética o por edad, tenemos ciertos niveles de conocimiento, pero estos niveles se pueden aumentar, es decir, tenemos un conocimiento real, pero este conocimiento real se puede potenciar, entonces podemos llegar a una zona de desarrollo potencial, siempre con la ayuda de otro. Este otro puede ser un par, o puede ser la mediación que ejercen los adultos a través del lenguaje y a través de otras herramientas culturales para apoyar al aprendiz a pasar a esta zona de desarrollo potencial. En el caso de Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento, y lo que nos dice es que el aprendizaje es un proceso activo, y es decir, aquí la actividad del docente es más bien acomodar o diseñar ciertos ambientes educativos que le permitan al estudiante ir descubriendo este aprendizaje y por ende ir apropiándose y construyendo su conocimiento. Bueno, y finalmente con Ausubel, lo que podemos hablar o lo que podemos mencionar es que el aprendizaje se va a lograr siempre y cuando los conocimientos previos que posee el alumno estén en concordancia con el aprendizaje que va a aprender, con lo nuevo que le vamos a enseñar, de manera que nosotros como docentes siempre tenemos que tener de alguna manera presente la forma, más bien presente lo que los estudiantes en este momento en el que están con nosotros en una acción educativa tienen como conocimientos para poder a partir de ahí establecer los nuevos conocimientos. Bueno, pues estos 4 pedagogos y psicólogos educativos son los que sientan las bases de lo que es el modelo o el enfoque por competencias.
Pero bueno, ¿qué es una competencia? Primero tendríamos que definir que una competencia van a ser actuaciones integrales, es decir, va a haber una movilización de recursos cognitivos ante actividades y problemas del contexto que se van a ser resueltos con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer en una perspectiva de mejora continua. Esa es como la definición específica. Aquí lo podemos ver en cada uno de los elementos que debe de contener cualquier competencia, que es la capacidad de conocer y comprender, es decir, hablamos del conocimiento teórico de un campo académico cualquiera o de un conocimiento disciplinar. Hablamos del ser como la capacidad de saber cómo ser, es decir, cómo comportarnos con los demás, cómo compartir con los demás y cómo ser con otros seres vivos. Estamos hablando de habilidades sociales básicamente. Y finalmente está el hacer, que es la capacidad de saber cómo actuar. La aplicación práctica y operativa del conocimiento en ciertas situaciones. Cuando nosotros conformamos estos tres elementos y los aterrizamos dentro de un contexto, entonces estamos hablando de que es una competencia. Como vemos, están estos tres componentes. ¿Cómo llegamos a estos componentes? Básicamente, en el caso ya del modelo por competencias aterrizado en la educación, ya estamos hablando que toda competencia es producto de un proceso educativo. Y que además hay una parte muy importante que es esta parte de la transferencia. Cuando el estudiante es capaz de transferir estos conocimientos a diferentes situaciones, entonces podemos hablar de que es competente en determinado campo de acción, ¿no? Si no es capaz de transferir lo que está aprendiendo en el aula a su vida real, a su vida cotidiana, a los problemas que se le presenten, entonces no ha desarrollado como tal la competencia. Y bueno, aquí tenemos varios enunciados en donde a mí me gustaría que, bueno, si gustan algunos de ustedes me pudieran decir qué consideran una competencia y qué no de estos enunciados. Adelante. Si alguien desea participar. ¿Alguien levantó la mano? A ver ahí, jóvenes. Si la maestra Citlali Vela. Hola, buenas tardes. Realizar Bueno. un diagnóstico médico, ese sí sería una competencia. Y, por ejemplo, conocer el tipo de clima que predomina en Perú, maestra, ¿considera que es una competencia? No, ese es un saber nada más de tipo conceptual. Exacto. A menos que él lo vaya a determinar, ¿no? O sea, que sea el que se encargue de calcular o determinar cómo va a ser el clima la semana que entra en Perú, pero si nada más es conocerlo por las condiciones que imperan en Perú, no. Muy bien, maestra. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Plantear y resolver problemas. Es una competencia. Sí, maestro, ¿fue maestro Raúl? Raúl Sí. Quiroz, sí. Ah, muy bien. Y, Sí. por ejemplo, conocer el procedimiento para elaborar un pan, ¿lo considera una competencia? Sí. Maestro Raúl. Yo lo veo como una competencia el producto final. Es decir, hasta que el pan está elaborado. Hasta que inicia el procedimiento para elaborar el pan, ¿no? No, hasta que el pan está elaborado. Conocer el procedimiento, pues todos podemos conocer el procedimiento. Pero el Exacto. fin, elaborar un pan, esa es la competencia real utilizando este procedimiento que conozco. Exacto, muy bien. No es lo mismo conocer el procedimiento que ya llevarlo a cabo, ¿no? Porque cuando lo llevamos a cabo ahí podemos incluso cometer errores, ¿no?
podemos a nivel teórico, y esta es una parte bien importante y que se tiene que tener bien marcada, sobre todo cuando se comienzan a definir y a redactar competencias, que el conocer es una parte del dominio, pero no nos genera una competencia, sino hasta que realizamos la acción. Y esta es una parte que tenemos que tener bien claro. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en un propósito, y lo vamos a ver más adelante, conocerá el tipo de clima que predomina en Perú. ¿Cómo lo podemos evidenciar? No tenemos forma de evidenciarlo porque no estamos hablando de una acción. Y algo importante dentro del modelo por competencias es evidenciar cada uno de los conocimientos que el estudiante muestra, sean estos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Que es como estos 3 elementos que debería de contener cualquier competencia y que además tienen la característica de ser demostrables. Bueno, pues continuando y con esta idea fuerza precisamente termino esta parte, ¿no? La competencia no es el conocimiento en sí, sino la capacidad de aplicar este conocimiento y siempre en un contexto dado. Bueno, podemos encontrar diferentes clasificaciones de competencias y digo, para no estarnos también confundiendo con respecto a cada uno de los o diferentes autores o comisiones, secretarías, redes, etcétera, han generado como las propias definiciones de competencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Comisión Secretarial para el Logro de las Habilidades Necesarias, para ellos nada más existen las competencias básicas y las transversales, en donde las básicas pues son todos aquellos conocimientos disciplinares que vamos teniendo en ciertos niveles, ¿no? Y que son genéricos a cualquier disciplina, que son habilidades de lectura, redacción, aritmética, matemáticas, expresión, capacidad de escucha, aptitudes analíticas, sociabilidad, etcétera. Y las transversales, que ya es como una generación o la gestión de recursos, tales como el tiempo, el dinero, materiales y distribución, perdón, la relación interpersonal, como el trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio al cliente, todas aquellas habilidades que nos sirven para potenciar aquellas habilidades disciplinares que tenemos dentro de cualquier conocimiento o de cualquier asignatura. En el caso de la red europea, lo que tenemos son voy a checar esto. La Red Europea de Información en la Educación, lo que nos habla son de competencias claves, competencias sociales o interpersonales y competencias genéricas, ¿no? Para ello, las competencias claves son aquellas que están relacionadas con la vida académica, como son la lectura, la escritura, las matemáticas, el dominio de la tecnología y, bueno, de las TICs, etcétera. También tenemos competencias sociales o interpersonales, que es la forma o la capacidad que tenemos para relacionarnos con otras personas y para trabajar en equipo, para generar una toma y conciencia de los demás, el respeto por las tradiciones y las culturas, etcétera. Y finalmente las competencias genéricas, que no van a estar unidas a ninguna disciplina, porque se pueden aplicar a una variedad de áreas, materias y situaciones, como son la resolución de problemas, el razonamiento, liderazgo, creatividad, etcétera, ¿no? Todas aquellas habilidades que nos aportan en nuestra formación, pero que no necesariamente están encadenadas a una disciplina como tal. Las competencias que básicamente se trabajan en la mayoría de los modelos por competencias aquí en México, pues son estas clasificaciones, ¿no? Las competencias básicas, genéricas o transversales y específicas o profesionales. Las primeras lo que describen son comportamientos fundamentales que deben de tener todos los individuos. Están asociadas a conocimiento de carácter formativo y necesarios y que normalmente adquirimos a partir de la educación primaria, ¿no? Por ejemplo, se pone a redactar un texto, realizar operaciones básicas de matemáticas, entre otras. En el caso de las competencias genéricas o transversales, aquí si se dan cuenta están marcadas las genéricas que en la otra definición se marcaban prácticamente como las básicas. Bueno, aquí este tipo de competencias se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, condiciones y situaciones profesionales. ¿Por qué? Porque nos aportan las herramientas intelectuales y procedimentales básicas que necesitamos para analizar problemas, evaluar estrategias y aplicar el conocimiento en casos distintos, así como aportar soluciones adecuadas. Aquí, por ejemplo, la forma de comunicarnos efectivamente con nosotros,
el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la flexibilidad, etcétera, ¿no? Y tenemos las competencias específicas o profesionales, que esas sí están definidas a una profesión en concreto, y nos van a marcar saberes y quehaceres y manejo de tecnologías propias de ese campo profesional. Por ejemplo, en medicina, el diagnosticar una enfermedad a través del análisis de los síntomas. Y estamos hablando de competencias que están totalmente amarradas hacia la parte de la disciplina. También se les conocen precisamente como competencias disciplinares. Y bueno, para empezar un poquito con la práctica, no sé si tengan alguna duda hasta ahí o continuamos con la explicación. Aquí le preguntamos al grupo, ¿hay dudas? O que la maestra pues nos siga explicando esta parte. Sí, maestra Sandra. Bueno, maestra Tuzunaga, está la maestra Sandra Bonilla. Adelante, maestra. Sí, muy buenas tardes para todos y todas. Yo quiero felicitar a la maestra Claudia por su exposición y me gustaría hacer hincapié en que es el momento en que ustedes puedan hacer sus preguntas con un experto en competencias. Básicamente aquí es importante que tomen en cuenta la parte del cómo estamos proponiendo la movilización de saberes en las actividades que ustedes están proponiendo en sus unidades de aprendizaje. ¿Sí? Para que realmente estemos aplicando este modelo por competencias propio de la UNINCO, que en algunos momentos se ve un poco desdibujado. Entonces, aquí es muy importante que tomen en cuenta que estamos movilizando los saberes y estamos promoviendo que nuestros estudiantes sean capaces de construir estos saberes y aplicarlos en su vida profesional, que al final es básicamente lo que queremos alcanzar con la formación de nuestros egresados. Pues yo les agradezco mucho el que estén en este momento. Ojalá que tengan la oportunidad de realizar sus preguntas en concreto con base también en las revisiones que hemos realizado a sus documentos. Y si tienen alguna duda, yo considero que sería muy prudente que en este momento le externen. Pues muchas gracias y continuamos trabajando. Excelente tarde para todos. Gracias, maestra Gracias. Bonilla. ¿Algún comentario, maestra? ¿Alguien más? Bueno, no sé si alguien más tenga la duda porque vamos a entrar básicamente a la parte práctica. Aquí es bien importante que ustedes tengan presente y sobre todo pensando en el diseño, cómo se debe de dar el inicio o la redacción de una competencia, cómo estas competencias tienen que estar totalmente vinculadas con la evaluación o con los criterios de evaluación y finalmente de qué manera podemos diseñar las actividades pensando en esta competencia que es la que queremos alcanzar al finalizar determinada asignatura. Por eso les preguntaba si tenían alguna duda con respecto a lo que vimos anteriormente, porque entramos como con la partecita un poquito más pesada o más complicada. Sí, maestra Janet. Sí, Adelante. bueno, gracias. Revisando, bueno, a lo que presenta, a mí me queda claro y solamente que acá me surge una pequeña duda más que pregunta. En los programas de estudio que nos comparten para que se desarrollen pues las actividades o se propongan materiales, la competencia general y las competencias particulares ya vienen establecidas. Entonces uno propone ciertas actividades a fin de que se cumplan esas competencias, ¿no? La competencia particular de cada unidad. Entonces, en esta última revisión, la maestra, me corregía la maestra Sandra, que es muy atenta en sus comentarios, que mis actividades no comenzaban como con un propósito específico. Por ejemplo, ahora que ya veo esta lámina, dice, pues comenzar con un verbo, ¿no? Es decir, con una finalidad. En ese caso, por ejemplo, mi propósito era, no sé, realizar un cuadro sinóptico y la maestra muy amable me corregía esta parte. Y ya en esta segunda parte que usted presentará, creo que sí era necesario como tener una idea clara de algunos ejemplos
de lo que sí sería como una buena competencia considerando el objetivo de cada unidad de aprendizaje y cómo podríamos entrar en esta parte. Bueno, en este caso, a mi punto de vista. Exacto, pues Ok. efectivamente lo que vamos a hacer, bueno, no sé si alguien más iba a hablar, perdón. Es que Bien, no los veo en bien la por pantalla. el comentario de la maestra Janet, pero no sé si alguien más desea plantear alguna duda. Pues creo que no, maestra. ¿No? Bueno, pues si no, iniciamos con esto. Finalmente las dudas inician ya cuando veamos como esta ruta completa, porque precisamente lo que busqué en esta parte es que ustedes tuvieran, y vamos a ver algunos ejemplos en la parte final, con la idea de que puedan aterrizar esta parte, ¿no? Que es como la importante y la medular, y la que se debería de ver reflejada en cada uno de los guiones instruccionales que ustedes elaboran, y ya directamente en la plataforma cuando se trabaja ya ya en la asignatura terminada o finalizada. Bueno, pues para redactar una competencia lo que se recomienda es describir cada unidad de competencia. Cada unidad de competencia es como la partecita pequeña que va componiendo o que va conformando una competencia. Y tiene los siguientes componentes, ¿no? Un verbo de desempeño siempre va a ser de desempeño. Recordemos que conocer no se puede evidenciar, porque yo no tengo manera de, ni con una evidencia solicitada, identificar si el alumno conoce algo, si es que no me da una acción. Si yo cambio el concepto del verbo de conocer por un verbo que diga identificar, ahí sí estoy hablando de una competencia que es posible evaluar o de un verbo evaluable. ¿Por qué? Porque ya identificando yo le voy a meter la otra parte de la competencia, que es un objeto de conocimiento, es decir, sobre qué objeto va a recaer esta acción, que es el verbo. Entonces, identificar, mi objeto podría ser identificar las principales líneas, no se me ocurre nada ahorita, pero bueno, a lo mejor identificar las principales características de la célula, ¿no? Por ejemplo. O en derecho, maestra, de identificar las principales reformas a la ley del Código Penal. Exacto. Ahí ya estamos aterrizando ese verbo que es identificar a un objeto de conocimiento, que es la segunda o el segundo componente que tiene una competencia. Y después vamos a marcar una finalidad. La finalidad nos va a responder al para qué. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos que él identifique estas reformas a una ley? Pues a lo mejor porque nos interesa que genere una propuesta, para generar una nueva propuesta de ley. Y entonces viene la parte más importante que hablábamos, que es la parte contextual, una condición de calidad. Y esta quiero que la tengan bien presente porque es la que va a permitir identificar si el estudiante alcanzó o no alcanzó la competencia. ¿A qué nos referimos con la condición de calidad? Son las características propias de ese objeto de conocimiento que podemos identificar cuando nosotros establecemos la competencia. En este caso que íbamos componiendo, que era identificar las principales reformas de ley del Código Penal. Del Código Penal para generar una nueva propuesta de ley de acuerdo a las características de estas leyes penales, ¿no? O de una ley penal en determinado momento que nos permita generar como qué criterios tendría que tener esa ley. Esta condición... De acuerdo a las nuevas circunstancias de la problemática de la criminalidad. Bueno, yo no soy abogado, Ajá, pero... yo tampoco, pero más o imagino. menos ese sería como un ejemplo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver aterrizado en ejemplos ya hechos. A lo mejor lo podríamos pensar en términos de nuestra propia disciplina y se nos complica un poquito menos. Pero bueno, lo que tenemos es un verbo que sea demostrable y ese verbo demostrable puede ser, tiene que ser un desempeño, ¿no? Un verbo de desempeño. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? ¿En qué parte, o sea, en qué conocimiento, disciplina? ¿Con qué finalidad? O sea, ¿para qué lo va a hacer? ¿Y qué nos va a permitir evaluar esta condición de calidad? Y bueno, más adelante vamos aclarando cada uno de estos elementos que tiene una competencia.
Por ejemplo, aquí tenemos una redacción, cómo se redacta una competencia, o más bien como las sugerencias para redactar una competencia. Cuando hablamos de un verbo de desempeño, se hace con un verbo de acción que va a indicar siempre una habilidad procedimental. Lo veíamos cuando estábamos identificando las diferentes competencias, que el conocer me sirve porque es conocimiento, pero si yo no lo aplico a algo, entonces no estoy hablando de una competencia. El objeto de conocimiento es el ámbito o ámbitos en los cuales va a recaer esta acción, que es el verbo de desempeño. La finalidad, cuál es el propósito de esta acción, para qué lo voy a hacer. Y la condición de calidad es el conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción y de la actuación. En la parte de abajo les voy a compartir esta presentación para que ustedes la puedan revisar todas las veces que lo requieran. Porque, bueno, entre las recomendaciones se sugiere un solo verbo, este verbo que esté redactado en tiempo presente y que refleje acciones observables, que era lo que ya les comentaba. En el caso del objeto de conocimiento, el ámbito sobre el cual recae la acción debe de ser identificable, es decir, que sea posible, que esté dentro del contenido que ellos van a ver en determinada asignatura, que debe ser comprensible para quien lee la competencia. Y bueno, el propósito de la acción puede haber una o varias finalidades, y también lo vamos a ver en el ejemplo ahorita, y se sugiere que estas finalidades sean generales, tampoco hay que detallarlas totalmente en algo que nos permita que la competencia nada más se genere en un punto muy pequeño de la acción, ¿no? Sino que esta competencia realmente aborde diferentes conocimientos. También debe evitarse la descripción detallada de criterios de calidad, es decir, que sea rojo, azul, verde, blanco, o sea, que no tenga un detalle total para que nos permita evaluar esta competencia. Bueno, aquí les pongo también, dentro de este mismo documento que les pienso compartir, cómo utilizar la taxonomía de Bloom. Este documentito es pequeño, pero nos va permitiendo desde ver la taxonomía en los diferentes niveles. El de recuerdo, que es el más sencillo. Aquí nos marca algunos verbos que podemos utilizar. Aquí nos marca con qué tipo de tareas se pueden evaluar, qué tipo de estrategias de enseñanza podemos utilizar para generar este nivel cognitivo, y finalmente algunos ejemplos, ¿no? Está sencillito, pero creo que les puede dar mucha idea con respecto a cómo podemos aterrizar cada uno de estos verbos correspondientes a la taxonomía. Y bueno, pues aquí tenemos la taxonomía de Marzano, que es la que está más orientada hacia la parte de competencias. Y bueno, la diferencia respecto a la taxonomía de Bloom no es mucha, sino que Marzano nos habla de esta parte que le llama metacognición, que es como el nivel de dominio del aprendizaje más alto, cuando el estudiante es realmente consciente de su aprendizaje, y esta conciencia de su aprendizaje es la que le permite a él mismo identificar qué estrategias le son más útiles y qué tipo de aprendizajes o con qué tipo de medios aprende mejor, ¿no? Esa es como la meta a la que queremos llegar todos como docentes cuando damos alguna asignatura, con respecto al dominio que el estudiante debería de tener. En el caso de Bloom, si nosotros lo comparamos, si se dan cuenta en la parte de abajo está comparada, para Bloom el nivel sería el de síntesis. Y el de evaluación es la otra parte que para Marzano, bueno, es una de las partes de la metacognición que Marzano lo maneja como la autorregulación o como la autosupervisión. La metacognición tiene 3 elementos y es supervisar, planear, supervisar y controlar. Es decir, yo planeo qué estrategia utilizo. Y si esa estrategia la tengo que planear, pero también la tengo que evaluar y controlar, ¿no? De qué manera y en qué momento la voy a utilizar. Y posteriormente saber si me benefició o no, o si la cambio. Estos 3 elementos de la metacognición son los que nos permiten llegar a lo que Marzano llama el nivel de evaluación. Bueno, en el caso de Bloom lo podemos conocer como el nivel de evaluación, y en el caso de Marzano como el nivel de autorregulación, que ya es el nivel superior de todos en cuanto a cada uno de los conocimientos. No decimos que cuando llegamos a la metacognición dejamos de aprender. ¿Perdón?
estaba la reunión esta de la maestra Sí. Susunaga. Está abierto su micrófono, ingeniero. Gracias. Entonces, no queremos decir que cuando llegamos a esta autorregulación, finalmente dejamos de aprender o llegamos a nuestro nivel máximo de aprendizaje, sino que esta metacognición y la autorregulación se va a dar en cada una de las disciplinas y en cada uno de los procesos de aprendizaje que nosotros iniciemos en un momento dado. Podemos tener el mayor conocimiento en una disciplina, pero el nulo conocimiento en otra, y entonces llegar a ese nivel implica otra vez pasar por todo el proceso o por todos los niveles. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo ya de lo que es una competencia y cómo está redactada. En este caso, mi verbo de desempeño está redactado en presente y es planea. Mi objeto de conocimiento es un proyecto productivo o un proyecto social. Eso es lo que va a planear. Es decir, ¿en qué va a recaer la acción? En esta parte, ¿no? En este objeto. ¿Con qué finalidad? Aquí están marcadas dos finalidades. Puede ser para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad o puede ser para obtener ingresos económicos. Son dos finalidades, si ustedes se dan cuenta, distintas, ¿no? Porque una es como más social y la otra parte implica, pues, por lo menos un interés propio con respecto a generar un ingreso para mí. Y bueno, aquí tenemos la condición de calidad, que era la que les decía que va a determinar la forma en que ustedes van a evaluar una competencia. Y es esta parte, en el caso puede ser con base en unas determinadas normas de redacción, es decir, cómo está redactado este proyecto productivo o social. Y en otra parte puede ser siguiendo los criterios de estructura establecidos en el área. Es decir, un proyecto productivo o proyecto social tiene determinadas características que nos marcan los expertos. Entonces, esta persona que va a planear ese proyecto, ya sea para obtener ingresos o para satisfacer la demanda, los va a planear siguiendo estos criterios de estructura que ya se establecen de manera determinada. ¿Hasta aquí alguna duda? De mi parte no, maestra. Adelante, bien. maestra. Gracias. Muy bien. Bueno, y entonces ya tenemos la competencia que la podríamos describir así, ¿no? Planea un proyecto productivo o social para satisfacer una necesidad de la comunidad, obtener ingresos económicos con base en unas determinadas normas de redacción, siguiendo los criterios establecidos en el área respecto a sus componentes y haciendo énfasis en su viabilidad. ¿Por qué metemos estos componentes y esta viabilidad? Porque son características de que de acuerdo al área disciplinar tendría que tener un proyecto productivo cualquiera. Entonces, yo les digo, no olviden esta parte de la condición de calidad porque es la que nos va a permitir evaluar la competencia. Si nosotros desde la competencia no tenemos marcada esta condición de calidad, difícilmente podemos evaluar una competencia. Si yo me quedo en que planeé un proyecto productivo o social, no tendría como la forma o no tendría la forma de establecer estos criterios. Para establecer estos criterios necesito esta condición de calidad. Y bueno, era la parte que les decía, no se puede pensar en una competencia despegada de la parte de la evaluación, porque precisamente una competencia tiene que ser demostrable y se demuestra a partir de unos criterios de evaluación. ¿A qué nos referimos con los criterios de evaluación? Recuerdan, les dije, no pierdan esta condición de calidad, porque es el referente que me va a permitir ir estableciendo mis criterios. Si yo estaba hablando de un proyecto social y un proyecto social, me lo estoy inventando, porque tampoco tengo como mucho conocimiento, pero bueno, requiere una planeación, requiere los insumos a lo mejor, requiere tener objetivos bien establecidos, una metodología, un control, una supervisión, etcétera. Pues estas condiciones que debe de tener un proyecto se van a convertir en mis criterios de evaluación. Es decir, el estudiante cuando realizó este proyecto social o proyecto productivo, sí determinó todos estos elementos. ¿Perdón? ¿No hablaba nadie? No, creo que tenían abierto su micrófono, por ahí, Ok. Sergio.
Bueno, pues efectivamente estos criterios son los que vamos a marcar y que nos van a permitir entonces sí evaluar si tiene los conocimientos, las habilidades, perdón, y las actitudes. Y se van a evaluar a partir de instrumentos. Estas evidencias que vamos a marcar son dos tipos de evidencias. Hay evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño. Y ahorita las vamos a ver más adelante. Para evaluar una competencia tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Primero, les decíamos, definir los criterios de desempeño requeridos. Si yo en esta competencia establecí los criterios de calidad, o bueno, más de las condiciones de calidad, en las condiciones de calidad voy a poder sacar los criterios, ¿no? Que la planeación es correcta, que el objetivo del proyecto es claro, pertinente y alcanzable, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones que tendría que tener un proyecto, pensando en un proyecto social o productivo. También nos permite, bueno, al evaluar una competencia tenemos que definir los resultados individuales que se exigen, ¿no? ¿Qué es lo que se va a exigir en cada uno de los elementos o características de esta evidencia que estoy solicitando? Reunir evidencia sobre ese desempeño individual, es decir, entre los criterios tengo que marcar qué es lo que me tiene que mostrar el estudiante para poder decir que si alcanzó la competencia o para poder evaluarlo. Comparar estas evidencias con los resultados esperados, es decir, ya tenemos definidos los criterios de evaluación, pues entonces con esos criterios de evaluación yo tengo que comparar la evidencia que me está mostrando el estudiante para ver si realmente alcanzó ese criterio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las rúbricas, cuando tenemos diferentes niveles de desempeño que mostró el estudiante, y a partir de ahí nosotros vamos comparando si su desempeño o su producto realmente cumplió con cada uno de los criterios y en qué nivel. Finalmente, hacer juicios sobre los logros de los resultados. Y la evaluación consiste en el nivel de desarrollo que el estudiante alcanzó de esta competencia. En muchas de las ocasiones el estudiante no alcanza la competencia o no alcanza a desarrollar totalmente la competencia, sino cierto nivel de la competencia, que también tiene que ser evaluado. Tipos y métodos de recolección de estas evidencias hay muchas. Les comentaba que tenemos evidencias de desempeño y tenemos evidencias de conocimiento. Cuando hablamos de las evidencias de desempeño, podemos tener una evidencia directa y nosotros la podemos establecer a partir de ¿qué? De observar la actitud del estudiante a lo mejor en el aula, de proyectos de simulación que pueden efectuar los estudiantes, plantear una situación hipotética y ellos van a generar pues cómo actuarían en esa situación. Ejemplos en el contexto de la práctica profesional, es decir, meterlos ya directamente. A lo mejor están iniciando, digamos, el primer semestre de Derecho, pero nosotros desde el primer semestre de Derecho, a través de simulaciones, podemos generar un juicio. Y en ese juicio, entonces, poder identificar de qué manera se desempeña el estudiante dentro de esa situación hipotética. Y bueno, pues a través de testimonios, es decir, también con lo que los otros saben y lo que los otros pueden decirnos del desempeño del estudiante. Estamos hablando de lo que determinaríamos como una coevaluación, ¿no? Cuando generamos algunos proyectos que les podemos solicitar a los estudiantes que se evalúen entre sí. Y eso también es muy valioso practicarlo desde el inicio, porque nos permite tener la visión de otros que son pares o que son similares al estudiante y no desde una figura más compleja o por lo menos de mayor aprendizaje, que es la nuestra dentro del aula. Y bueno, también podemos evaluar, la otra evidencia de desempeño puede ser a través de productos, y ya el producto es lo que nosotros le solicitamos al estudiante, que es la cuestión de elaborar proyectos, reportes, resolución de ejercicios o cualquier otro tipo de tarea. Así tenemos lo que son las evidencias de desempeño. Y las evidencias de conocimiento las tenemos, ¿cómo identificamos el conocimiento base del estudiante? Lo podemos identificar a partir de presentaciones orales, de pruebas objetivas que nos marcan todo el aprendizaje conceptual como tal, preguntas orales dentro y fuera del desempeño y igualmente testimonios o coevaluación. Y el conocimiento circunstancial son preguntas que se encuentran fuera de desempeño. Como que podríamos ver cuando nosotros platicamos con los estudiantes de manera informal, también podemos obtener información
que nos permiten evidenciar ese conocimiento. Si realmente, por ejemplo, iniciamos una clase y iniciamos con preguntas detonadoras, estas preguntas detonadoras nos pueden permitir identificar qué tanto saben los estudiantes sobre un tema y quiénes saben un poquito más que otros, ¿no? Podemos ir ahí como tanteando cuál es el conocimiento y el nivel de conocimiento previo que tiene cada uno de los estudiantes. Y bueno, la comunicación informal, tanto la que se da entre pares como la que se da entre docente y estudiante dentro de las aulas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos tipos y métodos de recolección de evidencias que nos permitan evaluar estas competencias o si se alcanzaron estas competencias. Bueno, ya hablamos de lo que es una competencia, ya hablamos de la importancia de generar estos criterios de evaluación que no están separados de la competencia, sino yo desde el momento en que estoy redactando mi competencia, tengo que ir viendo de qué manera voy a evidenciar que el estudiante alcanzó esa competencia. Y bueno, pues en la parte de en medio viene lo que ahora llamamos experiencias de aprendizaje, conocidas como tareas, actividades auténticas, etcétera. ¿Por qué les llamamos experiencias de aprendizaje? Porque aquí lo que yo quisiera que ustedes se llevaran también es que en una competencia lo que se generan o lo que deberían de generar los docentes, que es una característica bien importante, esta parte de la mediación pedagógica, es que ellos son los diseñadores de ambientes de aprendizaje. Es decir, nosotros como docentes lo que hacemos es diseñar estas experiencias de aprendizaje por las que va a transitar el estudiante y le van a permitir el aprendizaje. Y entonces, bueno, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Es el conjunto de actividades que van a conducir a las y a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Recordemos que las competencias son procedimientos o son formas de proceder de los estudiantes que tienen que estar dadas en un contexto. Entonces, este tipo de situaciones y enfrentarlos a problemas complejos nos facilita tanto identificar el alcance de la competencia como diseñar una serie de actividades que cumplan o que se puedan desempeñar dentro de un contexto determinado. Este tipo de experiencias de aprendizaje, al ser un conjunto de actividades, pueden revisarse en varias sesiones y pueden estar divididos en etapas. Hablemos de, por ejemplo, un aprendizaje por proyectos, que normalmente se da mediante etapas, ¿no? A lo mejor en la primera etapa ellos van a hacer una investigación previa, en la segunda etapa les solicitamos que hagan una mesa de debate respecto a las temáticas que están investigando, etcétera, ¿no? Nosotros vamos como generando esa ruta de aprendizaje y ahí es donde no debemos de perder de vista que no es dejar al estudiante solo. Sí generamos la autogestión, que es una parte muy importante en el estudiante, pero la generamos a través de una supervisión estrecha o incluso a veces hasta más completa que la que haríamos en un aula normal. Entonces, bueno, estamos hablando de agrupaciones de actividades auténticas y que deben de referenciar directamente contextos reales o simulados. Es decir, si nosotros podemos desde el inicio simular qué va a hacer el estudiante o de qué manera tiene que actuar el estudiante en situaciones profesionales, pues es mejor que lo vayamos marcando desde este tipo de simulaciones o enfrentarlos directamente a contextos reales, como lo vamos a ver en los ejemplos ahorita que se los muestre, ¿no? Y bueno, pues qué tipo de metodologías promueven este tipo de desarrollo de competencias y estas experiencias de aprendizaje, pues el aprendizaje por proyecto, aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, el aprendizaje colaborativo y lo que está ahorita muy de moda, que es el aula invertida, o lo que conocemos como aprendizaje híbrido que nos tocó ver durante la pandemia. Si tienen el tiempo y el compromiso, yo creo que sería bueno que de manera individual o de manera personal, ustedes revisaran cada una de estas metodologías. Hay muchísimos documentos en internet que tienen la metodología, cómo aplicarla en el aula, cuáles son sus ventajas, desventajas, etcétera, ¿no? Y creo que les sería muy útil, sobre todo cuando estamos en esta parte de diseñar actividades, ¿no? Diseñar actividades que no sean el clásico mapa conceptual, que no sean el clásico ensayo, que no sean el clásico, bueno, todo ese tipo de cuestiones que son más textuales y de conocimiento, o que favorecen nada más la parte del conocimiento conceptual más que procedimental. Bueno, las tareas auténticas, que es como las unidades o las pequeñas unidades que se encuentran dentro de estas experiencias de aprendizaje, tienen ciertas características, ¿no? Son prácticas reales,
casi siempre tienen una repercusión en la sociedad. No hablemos de la sociedad en general, de decir, ay, es que los estudiantes hicieron una propuesta que subió a la Cámara de Legisladores y la aprobaron. No, no hablamos de momentos tan ambiciosos, pero sí hablamos de aquellas actividades que a lo mejor repercuten o contribuyen de manera inmediata dentro de su comunidad cercana, como sería, por ejemplo, a lo mejor una feria de prevención sexual, una feria de violencia, violencia de género, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que podrían dar mayores elementos y mayores habilidades a los estudiantes. Se trata de investigaciones reales, siempre van a traspasar los límites del aula y van a permitir sobre todo la colaboración, y no nada más la colaboración entre estudiantes, sino la colaboración entre estudiantes y el vínculo con la comunidad, que esta también es otra parte muy importante dentro de las competencias. Esta parte que les comentaba al inicio, que es la transferencia de ese conocimiento. A mí el conocimiento que tengo de un proceso, de algo que conozco, no me va a servir si no soy capaz de aplicarlo en diferentes contextos, o por lo menos no estoy desarrollando una competencia si yo no soy capaz de irlo utilizando y aplicando en cada uno de los contextos en donde lo necesite o lo requiera. Y esto estamos hablando de ámbitos personales, profesionales y familiares. Bueno, les decía, son actividades que combinan tanto conocimiento teórico con la práctica que va a ser aplicada a situaciones reales. Eso es lo que caracteriza a una tarea auténtica o a una actividad auténtica. Bueno, aquí les tengo como unos ejemplitos hablaríamos de una actividad que es inauténtica o es muy artificial, cuando lo único que estamos solicitando es escribir un ensayo sobre las leyes, por ejemplo. Ya podríamos hablar de que esta actividad es más o menos realista cuando les estamos pidiendo que ese ensayo lo argumenten, ¿no? O sea, que aquí estén haciendo un ensayo argumentativo sobre por qué una ley debería de ser modificada. Cuando estamos hablando de esos argumentos, entonces ya estamos pidiendo un pensamiento un poco más complejo o un análisis más complejo. Ya cuando hablamos de una actividad auténtica es porque estamos pidiendo, por ejemplo, escribir una propuesta de ley para promover la modificación de una ley existente para hacer la presentación de una propuesta ante los legisladores, ¿no? Tal vez no lleguemos a los legisladores, pero sí podemos generar la propuesta. Y bueno, ya hablaríamos de una actividad real cuando si esta propuesta realmente fuese presentada a los legisladores, es decir, tuviéramos la oportunidad de presentarla a lo mejor en un foro, en algún otro contexto que esté fuera de las aulas de clase. Cuando llegamos a este tipo de actividades auténticas y las reales, nosotros ya tuvimos que pasar forzosamente por los procesos que nos genera esta actividad inauténtica y esta actividad más o menos realista, ¿no? Si yo voy a generar una propuesta de ley, primero tengo que conocer esa ley, primero tengo que tener qué argumentos me permiten cambiar o modificar esa ley y entonces ya hacer la propuesta de cambio. Si se dan cuenta, todo eso a nivel va subiendo como una escalerita, ¿no? La complejidad. Y bueno, pues vamos con algunos ejemplos prácticos que nos van a permitir entender pues todo lo que vimos en este momento o hasta este momento, pero ya aplicado a actividades posibles que pueden ustedes diseñar. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, maestra. A ver, Por el Luisito, momento sí. no, gracias. Ah, bueno, ok. Adelante, maestra. Ok, Ya que perfecto. todo está claro. Les voy a hacer examen terminando. Bueno, vamos con los ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de este es un diplomado en bioeconomía en el que me tocó participar en el desarrollo del diplomado, ¿no? Y entonces, el módulo 1 eran las bases conceptuales de la bioeconomía, que era lo que iban a ver ahí, conceptos, básicamente los conceptos principales que se manejan en la bioeconomía, es decir, qué es la bioeconomía, cuáles son sus características, qué etapas tiene, etcétera, ¿no? Entonces, mi competencia es una competencia conceptual, pero finalmente es una competencia porque lleva un procedimiento. Yo no le puse conoce los principios científicos, porque si yo le pongo conoce los principios científicos, no tengo forma de demostrar cómo los conoce. De ahí que el verbo tenga que ser de acción, y aquí el verbo de acción es explica.
Explica los principios científicos de la bioeconomía, así como las alternativas y respuestas concretas que ofrece ante los retos productivos y ambientales del mundo actual. Este es mi competencia. Y bueno, si yo me voy a las tareas clásicas que normalmente se diseñan dentro de un aula con respecto o para ver el alcance de esta competencia, si él me explica, o sea, si yo le pido realizar una investigación en donde se dé respuesta a las siguientes cuestiones y entre ellas pongo qué es la bioeconomía, a qué retos mundiales responde la bioeconomía, qué usos tiene la bioeconomía, cuál es la importancia en el desarrollo rural y cómo puede promoverse el desarrollo rural a través de la bioeconomía. Si me regreso a mi competencia, verán que los puede contestar y diría uno, sí alcanzó la competencia porque me está explicando los principios científicos, o sea, me está explicando qué es la bioeconomía, me está explicando los retos, me está explicando, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es una tarea sin contexto, porque la puede hacer en el aula, la puede hacer en cualquier lado, pero creo que no le deja mucha experiencia, por lo menos no se apropia del conocimiento como debería. Vamos a transformar la consigna, ¿no? Entonces presentamos una situación. Cuando nosotros presentamos competencias es recomendable presentarles un contexto bajo el cual van a desarrollar esta competencia, ¿no? Y aquí la situación pues es presentarles que la bioeconomía, a pesar de su relevancia, no tiene toda la atención que se requiere en cuanto a políticas públicas en los países de la región, ¿no? Y entonces por eso se utiliza una cita de la CEPAL, en donde se dice que a la fecha no existen estrategias dedicadas de bioeconomía, como si es el caso en otras regiones. Sin embargo, existen iniciativas que pueden servir de base para su desarrollo. Por ejemplo, iniciativas en los ámbitos de la bioenergía, biotecnología, biodiversidad y servicios ambientales. Aquí lo que les estamos diciendo a los estudiantes es que se desconoce realmente cuál es el potencial que tiene la bioeconomía. Presentándoles esta situación, nos es posible empezar a generar actividades. En este caso podríamos generar un desafío, que es invitar a los estudiantes de este diplomado a participar en algún foro informativo sobre la bioeconomía, sus oportunidades y retos. Pero entonces se les va a dar la tarea de que para participar en este diplomado es importante que ellos elaboren un boletín informativo que además va a ser distribuido entre los participantes del foro durante este foro, que implica que ellos tienen que investigar y saber por lo menos qué es la bioeconomía y sus principales oportunidades y retos para poder elaborar este boletín. Ya lo demás, si se dan cuenta, el producto ya son como las características o los criterios que tendría que tener este boletín, pero además estos criterios son los que me van a permitir elaborar mi instrumento de evaluación, ¿no? El boletín tiene que tener una extensión máxima de 4 carillas, cada una de las cuales será la mitad de una hoja en tamaño A4, en tamaño carta. Para la primera página del boletín se deberán elaborar un eslogan que resume el objetivo del foro y que además resulte atractivo para las personas a las cuales está destinado. Aquí ya tengo otro criterio que evaluar. Debe de tener información clara y concisa sobre qué es la bioeconomía, cuáles son sus principales alcances y usos en los sectores agropecuarios y agroindustriales. Ahí yo ya puedo establecer por lo menos 2 criterios más de evaluación. Y asimismo deberá presentar recomendaciones en cuanto a la importancia de su uso y del desarrollo de las políticas públicas orientadas al aprovechamiento de la bioeconomía. Y ahí yo también ya tengo otro criterio de evaluación. Vieron que finalmente los 2 productos, uno a través de puras preguntas, me puede dar la respuesta más lineal, pero finalmente me puede dar la respuesta y el alcance de la competencia, y esta igual también me puede dar el alcance de la competencia, pero la diferencia entre las preguntas planteadas, entre que él me explique qué es la bioeconomía y sus retos, a que realmente elabore un boletín que implique que él tenga que conocer y investigar qué son qué es la bioeconomía y cuáles son sus principales retos, es precisamente el contexto de aplicación. Aquí lo está aplicando a un contexto. No lo está dejando fuera del aire, no lo está dejando en un documento, no lo está dejando dentro del aula, sino se está aplicando dentro de un contexto como tal. Un contexto real, un contexto profesional. Y eso es lo que le da la característica básica a una competencia.
Tenemos otro ejemplo. Aquí estamos, por ejemplo, les enseñamos a los jóvenes esta parte de las luchas feministas, del Día Mundial de la Mujer. No sé si recuerdan que esta marcha generó pues muchos disturbios, etcétera, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo lo podemos utilizar como pretexto? Porque las noticias y lo que sucede en el mundo real nos puede servir muchas veces de pretexto para poder establecer secuencias didácticas de aprendizaje que además sean muy ricas en estímulos, en interés para los estudiantes y que nos produzcan buenos resultados siempre y cuando estén diseñadas metodológicamente pues bien elaboradas, ¿no? Yo tengo esto y por ejemplo aquí puse cuatro diferentes disciplinas o asignaturas en las que se puede aplicar. Por ejemplo, la marcha feminista, ahí la tenemos, ¿no? Si genera una mala impresión, a lo mejor porque hay un desconocimiento de las causas, podemos seleccionar una determinada causa para intervenirla y proponer un programa de intervención para víctimas. Esto lo podríamos hacer a través de una disciplina como la psicología. Si nosotros la estamos observando desde una disciplina del derecho, entonces pues a lo mejor lo que podríamos ver es el desorden que provocan las manifestaciones, ¿no? Y entonces revisamos las regulaciones de ley, analizamos estas leyes y hacemos una propuesta de reforma de ley. Si lo analizamos desde la sociología, por ejemplo, yo quiero abordar esta marcha feminista, pues entonces a lo mejor me interesan los hechos violentos como descontento social, es decir, ¿por qué provocan este descontento? O más bien, si estos hechos violentos realmente son causa de un descontento social, en este caso, por ejemplo, de las muertes de muchas mujeres, ¿no? Y entonces lo revisamos o lo analizamos a partir de un fenómeno social, analizamos el fenómeno como un hecho que tiene repercusiones en la estructura social y podemos generar un proyecto para elaborar una jornada femenina, por ejemplo. Y si lo abordamos desde la comunicación, pues vamos a ver cuál es el origen de la manifestación, ¿no? ¿Por qué se origina? ¿Qué sabemos realmente de lo que nos dicen? O sea, porque muchas veces en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues se maneja la información con diferentes intenciones. Y entonces lo que nos permitiría, bueno, desde la disciplina de la comunicación, sería establecer diferentes, analizar diferentes mensajes y ver de qué manera podemos generar una campaña de difusión sobre lo que es el feminismo y sobre lo que realmente buscan estas marchas. Aquí están 4 diferentes disciplinas, 4 diferentes actividades o rutas de aprendizaje que nos permiten abordar una misma temática. Y bueno, yo lo abordé desde la parte del derecho y entonces digo, mi desafío es que tenemos a un grupo de locatarios que fueron afectados por las marchas y deciden demandar al Estado por una mala regulación de las manifestaciones y por ende el destrozo de la propiedad privada. Vamos a revisar esto que tiene que ver con el destrozo de la propiedad privada. Vamos a identificar cuáles son las leyes que regulan estas marchas en México, si acaso existen, cuáles son, analizar si realmente son efectivas estas marchas y a lo mejor hacer una propuesta de modificación de ley. Esa sería como a grandes rasgos cuál sería mi ruta a seguir, mi ruta de aprendizaje. Y entonces ahí ya lo que puedo establecer son una serie de tareas auténticas, que en este caso, por ejemplo, la tarea 1 para mí sería que analizaran las leyes que regulan las marchas, no nada más en México, sino en diferentes países, primero de Europa y después de América Latina, para poder compararla finalmente con la legislación de la Ciudad de México o de México como tal. ¿Qué es lo que me va a permitir? Encontrar las diferencias, si realmente existen regulaciones en otros países y por qué ellas sí son efectivas, o más bien, primero analizar si son efectivas realmente y por qué lo son, ¿no? Eso me va a permitir tener como un comparativo con respecto a qué nos está faltando. Tenemos una segunda tarea que serían las marchas en la Ciudad de México, por ejemplo, y entonces yo puedo decirles a los estudiantes que realicen una visita al centro de la Ciudad de México y que específicamente se vayan por esas rutas que siguen los manifestantes y que vean qué pasó, pero de primera mano, ¿no? Que entrevisten a algunos locatarios, personal de seguridad, algunos ciudadanos, que conozcan los puntos de vista respecto a estas manifestaciones, pero desde diferentes afectados. Y bueno, ya con esta investigación, a lo mejor mi investigación puede terminar con una plenaria del grupo que nos permita compartir hallazgos e identificar las consecuencias legales de estas marchas. Ya lo que estamos haciendo es sintetizar. Ya tenemos una primera comparativa que es de lo internacional, por ejemplo, de Europa a América Latina y de América Latina a México. Finalmente tenemos las marchas en la Ciudad de México, ya tenemos como la parte local,
Es decir, ya tenemos un contexto claro de cómo se está dando la problemática y podemos al final generar una actividad integradora que sería esta propuesta de ley para la regulación de las marchas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para esta tarea auténtica? Que el estudiante seleccione algunas de las leyes que regulan las manifestaciones que ella encontró, que ella analizó, que ella investigó. Identificar qué vacíos legales se encuentran, comparándolo con los resultados de la investigación de campo que hizo y de la investigación directamente en documentos, que fue la comparativa de la legislación. Y pues finalmente mi producto sería que realizara una propuesta de ley que permita la regulación de estas manifestaciones en la Ciudad de México. Si se dan cuenta, puedo irme directamente, regresarme, por ejemplo. A esta parte y puedo agarrar la misma ruta con psicología, puedo agarrar la misma ruta con sociología, depende de mi disciplina y depende del propósito o de la competencia que yo quiera alcanzar, ¿no? Si me fuera por psicología, pues bueno, a ver, ¿qué tenemos dentro de los diferentes procesos? A lo mejor envío a los estudiantes a que vayan a una de estas casas que refugian a las mujeres violentadas y pregunten o entrevisten a alguna de las víctimas sobre qué pasó, qué sucedió y empiecen a tener como experiencias propias, ¿no? A partir de ahí también a lo mejor pueden ir a revisar a la Procuraduría qué es lo que se hace en caso de que exista una víctima de violencia intrafamiliar, de qué manera actúan, qué dependencias actúan, y bueno, todo eso a lo mejor me permite proponer a través de la psicología un programa de intervención a estas víctimas de violencia. Y lo mismo puedo hacer con cada uno de estos ejemplos que les estoy mostrando, ¿no? Aquí nos dan algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta al momento de la construcción de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo primero que tendríamos que tener presentes es cuál podría ser una situación auténtica para esta propuesta. Lo decíamos en psicología, bueno, tengo que en psicología, vamos a ver específicamente cuáles son los problemas de violencia, ¿no? Estamos viendo violencia en general, pero a lo mejor yo puedo rescatar esta violencia en general y poderla orientar hacia la violencia de víctimas por cuestiones de género, ¿no? Y ahí puedo empezar a generar mi propuesta. Para esto se recomienda que se genere una lluvia de ideas inicial, de toda esta lluvia de ideas que a lo mejor nos pueden ayudar incluso nuestros estudiantes. Podemos elegir una sola de estas propuestas y a partir de ahí empezar a generar nuestra ruta de aprendizaje, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta la distinción entre cuáles serían situaciones cotidianas, sociales, disciplinares y profesionales para dirigir o orientar nuestra ruta hacia ese punto. También es importante darle el carácter o ir como marcando, delineando esta situación elegida, es decir, cuáles son las necesidades reales, cuál es su grado de autenticidad, qué temas de nuestro programa educativo están involucrados dentro de esta situación y qué desafíos tendría que responder el estudiante. También podríamos responder a estas preguntas que nos permiten también generar la construcción y en algunos momentos validar que esa construcción esté tomando en cuenta estas características, ¿no? Una de ellas, ¿cuál sería la audiencia o destinatarios del trabajo de los estudiantes? Es decir, los estudiantes van a generar un producto o van a tener un desempeño respecto a la disciplina. ¿Hacia quién estaría dirigido o hacia quién podría dirigirse este trabajo? Hablábamos de que el caso de las tareas auténticas es una intervención que sobrepasa el aula, ¿no? Que contribuye a la comunidad. Entonces, ¿cuáles serían estos destinatarios? Sería una de nuestras primeras preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el producto final y qué propósitos tendría? Es decir, tenemos que tener bien claro cuál es el propósito y qué es lo que va a desarrollar al final el estudiante. Si estamos hablando de un proyecto de intervención, ¿qué tipo de intervención va a realizar? Si estamos hablando de un proyecto de investigación, ¿hacia dónde va a realizar la investigación o qué vamos a obtener al final? ¿No? Un reporte de investigación, ¿de qué y cómo? Los roles que van a asumir los estudiantes, no se trata nada más de que todos en equipo o lo clásico que hacen todos ellos, tú haces una partecita y otra parte, lo unimos al final y ya tenemos ahí un Frankenstein cualquiera,
lo entregamos como producto final. No, la idea es que cada uno de los estudiantes asuma roles que sean específicos, sobre todo de su, y esto se puede dar mucho en presencial, a la mejor a distancia es un poquito más complicado, de que los estudiantes tienen ciertas habilidades que nosotros podemos asumir como ventajas para que nuestros grupos sean de alguna manera heterogéneos y puedan establecer verdaderos grupos de trabajo y no equipos de amigos. Y finalmente, ¿qué criterios deberá cumplir el producto y cómo se presentarían estos productos a los destinatarios? Sean aquellos, por ejemplo, si van a intervenir en una comunidad, los de la comunidad, si van a intervenir en la propia escuela, qué tipo de, por ejemplo, si van a hacer una feria de desarrollo sostenible, qué tipo de productos presentarían, a quién se los presentarían y de qué manera lo harían. Entonces, esto es lo que tendríamos que tener presente para construir cualquier experiencia de aprendizaje que nos permita el alcance de cualquier competencia. Y bueno, con esto yo daría fin a la plática. No sé si tengan, ahora sí, nos podemos ir específicamente con dudas. Bien. Y bueno, dejo de compartir. Sí. Bien, vamos, ahí el doctor Sandoval. Bueno, antes quisiera comentar que evidentemente para este corto tiempo de este curso taller es muy poco tiempo, necesitaríamos tal vez más sesiones, pero bueno, vamos a continuar, este es nuestro trabajo y al grupo de expertos, bueno, a los pedagogos y pedagogas, pues ya no comento, porque ellos pues están inmersos en estos temas, pero a nosotros los que estamos dedicados a nuestra disciplina como economía, administración, ingeniería y las ingenierías o el derecho, pues a veces es difícil aterrizar, entrarle al terreno, digamos, educativo, porque evidentemente con los diferentes modelos educativos siempre eh, ha habido críticas, pero también hemos destacado sus bondades, ¿no? Por ejemplo, hay algunas críticas que se le hacen básicamente al modelo basado en competencias por caer en el hecho, más bien como que se atentara, ¿no? Contra los saberes. Exacto. Competencia podrían estar en contra de los saberes. Pero bueno, aquí lo que nosotros en este grupo de expertos vamos a abordar las cuestiones, digamos, de operatividad en los planes de estudios que les encargamos realizar en sus unidades de aprendizaje. Vamos a dar paso, yo digo que pues requiere más tiempo, pero bueno, vamos a dando con el acompañamiento de la maestra Susunaga, la maestra Bonilla, la maestra Miriam Vilchis y la maestra Valeria, que por ahí está, y el maestro Ricardo. Bueno, yo les quisiera comentar que la maestra Susunaga pues está atenta, yo creo que al planteamiento de cualquier duda que exista, nos va a dejar su presentación, pero además Exacto. está la grabación para aquellos que quieran volver a revisarla. Daríamos paso a tres preguntas, bueno, a tres participaciones. Por ahí ya levantó la mano el maestro, el doctor Sandoval. Sandoval. A ver, adelante, doctor Sandoval, en lo que tomamos nota de quienes desean participar. Adelante, doctor Sandoval. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Nunca deja uno de aprender. Se supieron muchas cosas. Maestra Susunaga, mi pregunta va respecto a los modelos educativos. Sé que lo mencionó, pero en algún momento, pues me surgió la duda de que ¿será necesario una evaluación particular para cada uno de estos modelos? ¿O sería bueno hacer una evaluación generalizada? Perdón, es que no se escucha. Si apagan un micrófono que tienen prendido por ahí. Enrique, por favor. Porque ya no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Estaba hablando de los modelos educativos, doctor?
Sí, exactamente. Respecto a los modelos educativos, ¿será necesario tener un modelo de evaluación para cada uno de estos modelos o podríamos usar alguno generalizado, algo así como un examen, algo así parecido? ¿O sería conveniente tener un modelo de evaluación para cada uno de estas formas de enseñanza, aprendizaje maestro? Sí, bueno, primero tendríamos que entender que un modelo educativo está conformado de diversas teorías, ¿no? Y cada una de estas teorías incluso tiene formas de evaluación distintas. ¿Por qué? Porque cada una es como una concepción del mundo en cuanto a lo que es el aprendizaje, lo que es la evaluación, lo que es la enseñanza, etcétera, ¿no? Hacemos un comparativo rápido, hablamos de conductismo. Si nosotros hablamos de conductismo, sabemos que el conductismo favorece esta parte conductual, igual, al igual que las competencias, nada más que la diferencia del conductismo es que el conductismo tiene como esta parte de ignorar la parte cognitiva y superar o poner por encima la parte biológica o de respuesta biológica. A diferencia de las competencias, que es que las competencias están ya más basadas en todas aquellas teorías de corte del socioconstructivismo ya como tal, que nos da una explicación distinta de cómo se aprende y cómo se conoce. Pero, por ejemplo, en el caso de las competencias sí podemos utilizar evaluaciones de tipo examen, evaluaciones que nos permitan una evaluación como más objetiva, que es el caso de las rúbricas, o una evaluación de procedimientos, una evaluación de desempeños, etcétera, ¿no? Pero yo no casaría ningún modelo en específico con una evaluación en específico, ¿no? Nada más sí hay que ser congruentes. En el caso de las competencias sí tienen que estar como acotadas a los criterios de evaluación porque son las que nos permiten identificar si hubo un alcance o un desarrollo de la competencia como tal o no lo hay. Ah, excelente. Muchas gracias, maestra. Saludos. Sí. Gracias, doctor, por su pregunta. ¿Alguien más desea participar? Por ahí tenemos a comentarios. Bueno, pues aquí vamos a leer, dice el maestro Enrique Díaz, excelente ponencia, maestra Sandra Bonilla, por favor nos podría compartir la presentación y el video en el grupo. Me equivoqué, era maestra Claudia. Sí, le comento que soy... Ajá. Perdón, maestra. Raúl Quiroz dice, una excelente plática, maestra. Gracias por ello. Bueno, se tuvo que retirar, pero vaya, Gracias. saludos a todos. ¿Alguien más desea participar sobre el tema? Bueno, ya llevamos hora y media en esta charla. ¿Alguien más? Por ahí creo que estaba maestro Ulises. ¿Algún comentario? No, de mi parte no, doctor. Felicidades a la maestra Sosunaga, como siempre, muy precisa, muy elocuente en su exposición. Muchas gracias. Gracias. Bien, jóvenes, pues expertos, vamos a seguir platicando. Vamos a tratar de, bueno, bien, vamos a hacer una minuta, una especie de resumen y algunos criterios, lo de gestión del conocimiento, el modelo basado en competencias, de cómo puede operativizarse en nuestros planes de estudios, en nuestras unidades de aprendizaje, en cada unidad temática, en cada actividad que nosotros establezcamos. Ahí creo que hay una sugerencia puntual de la maestra Sosunaga, en donde, bueno, pues habría que hacer énfasis en lo procedimental, ¿verdad? Y no en lo conceptual. Creo que esto habría que tenerlo claro y bueno, podemos recurrir al video para que tengamos claro qué es lo que nos recomienda la maestra Bonilla. Esto da para más y pues yo quiero agradecer en nombre de la Universidad de la Innovación y del Conocimiento y de nuestro rector, el ingeniero Alfredo López Valdovinos, maestra Sosunaga. Seguiremos en contacto. Gracias por el apoyo. Bueno, pues este proyecto es de largo aliento, de largo plazo. Vamos a
bueno, y yo deseo que todos los expertos se sientan identificados con esta universidad. Es un proyecto de carácter social y de una Confederación Nacional Agronómica de la profesión de los agrónomos, y creemos que esto tiene futuro. Y bien, pues les agradezco y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, maestra Claudia Susunaga. Gracias, buenas noches, y les comparto tanto este material, tengo por ahí un manual de diseño de desarrollo por competencias, planeación por competencias, que yo creo que también les puede ser de utilidad y pues con mucho gusto se los comparto. Se lo envío a usted, doctor, para que usted lo pueda compartir a su vez con ellos. Lo comparto en el grupo para que ahí lo puedan consultar todos los expertos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Gracias, maestra. Gracias a todos. Buenas Muy buenas noches. noches. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Que pasen excelente Buenas noche. noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.